Presentación medidor de distancias. Grupo de trabajo: Laura Martínez Cruz, César Miranda Rueda, Adriana Suárez y Eder Sánchez. Los materiales que usamos son un sensor ultrasonido, un booster de 5 volts, un transistor, una resistencia de 1 kilo ohm, una batería de 9 volts, un conector de batería de 9 volts, un regulador de 5 volts LM7805, dos capacitores, uno de 0,1 microfarads y otro de 0.33 microfarads, un conector tipo macho 1x6 y un conector tipo hembra 1x4. Mostramos la implementación de un medidor de distancia. Hicimos la programación en privado con el lenguaje Verilog. Este proyecto consiste en mostrar en un display 7 segmentos la distancia que hay desde el sensor hasta un objeto. Y asimismo, generar una señal de sonido que aumenta entre más cerca está el objeto y viceversa. Ahí el objeto se encuentra exactamente a 5 centímetros y es lo que muestra el display. Luego, si lo alejamos a 15 centímetros, el sonido es más lento. Lo mismo pasa a 35 centímetros. Es más lento el sonido. Ahora explicaremos cómo se logró este proyecto. De manera general, hicimos un top en el que llamamos a los 3 módulos hechos: el módulo sensor, el módulo separa y el 7 segmentos, cada uno con sus entradas, sus salidas y la relación entre ellos. Primero explicaremos el módulo sensor. A este le colocamos una entrada eco, que es la señal que bota el sensor, es decir, lo que se demora en ir la señal al objeto y reflejarla. Colocamos un reloj CLK y un reset. Como salidas colocamos a distancia y trick. Entonces, como se puede ver en la imagen, construimos dos contadores ascendentes. El primero cuenta hasta el valor M, que representa la multiplicación de la frecuencia de la FPGA por el periodo que deseamos para la señal de trick. Y la segunda condición que aparece en nuestro primer contador nos dice el ancho del pulso del trick, el cual debe ser de 10 milisegundos según el datasheet. Por eso es que este contador cuenta como hasta 1000, por el cálculo de 100 megas por 10 milisegundos. Bueno, y así generamos la salida trick. Ahora, el reset de ese primer contador y la salida trick la colocamos como entrada de una compuerta OR, para que cuando uno de los dos mande un 1, entonces se active el reset del segundo contador. Entonces, el segundo contador tiene como entrada el eco y como salida la distancia. Este cuenta hasta un valor M2, el cual representa la medida máxima que se podría calcular. Si es mayor a esta, entonces se va a enviar un 0. Para tener este valor se hizo un cálculo numérico. Multiplicamos el periodo máximo por la frecuencia de la FPGA. Pero teniendo en cuenta que este dato no representa distancia, entonces convertimos el dato cuenta a distancia con 9 bits, basándonos en los cálculos numéricos que aparecen en esa imagen, y finalmente tener el dato de distancia. Ahora explicaremos el módulo separa. Módulo separa. Lo primero que haremos será desglosar
el diagrama de bloque. Como se observa en la imagen del TOT, este módulo cuenta con 4 entradas: distancia, TRIC, CLK y reset. Y una salida, distancia F. Esta salida se utiliza para calcular el módulo de un contador que será el encargado de generar el sonido. Más adelante hablaremos de él. Y además de eso será el valor que separaremos en unidades, decenas y centenas y mostraremos en los displays de la tarjeta FPGA NetSys 4 Artis 7. Empecemos. La señal TRIC pasa por un detector de flanco de subida que me genera solo un pulso. Este es el encargado de habilitarme un registro tipo D que registra el último valor generado por la señal eco y lo asigna a la salida Q. Esta nueva variable es distancia F. Observemos la siguiente imagen. Distancia F será el módulo de un contador que sumará una unidad mientras no sea igual a dicho valor. Luego, este pasará por una serie de contadores encargados de separar la cuenta y mostrarla. ¿Cómo funciona? Mientras Q sea menor que la distancia F, el contador de unidades estará activo, contando solamente hasta 9 y actuando así como un divisor de frecuencia para el siguiente, que a su vez será divisor de frecuencia de un último que es el encargado de llevar la cuenta de las centenas. Se agregó un detector para corregir una situación que se nos presenta cuando el valor de las decenas es 9. Como ya sabemos, cuando este contador alcanza dicha cifra, lo que hace es habilitar el siguiente, que contaría muchas veces. Entonces, con el detector lo que aseguramos es que solo cuente una vez cuando las decenas estén en 9. Módulo de sonido. Para obtener el sonido modulado por la distancia, se hace una multiplicación de este valor con 5 MHz, que es la frecuencia necesaria para que a 10 centímetros el buzzer suene cada 0.5 segundos. Dicha variable A entra como módulo de un contador que será el encargado de medir el valor aproximado de la distancia. Cuanto mayor sea ese valor, aumentará el periodo con el que suena la placa. L es la cantidad de tiempo que dura el sonido. Cuando A es mayor que L, se pone la señal del sonido en 0 y se genera un nuevo pulso, así como se muestra en la siguiente imagen. Finalmente, en el módulo 7 segmentos, que fue el que construimos para que la medida de longitud apareciera en el display de la FPGA, a este le colocamos como entrada las unidades, decenas y centenas, que son las salidas del módulo separa, así como un CLK y un reset, y como salidas AND y SEC. Entonces colocamos un contador ascendente que cuenta hasta 1,2 megas, valor hallado con la multiplicación de la frecuencia de la FPGA de 100 megas por 12 milisegundos, teniendo cuenta que en las especificaciones de la FPGA encontramos que el divisor debe estar entre 1 milisegundos a 16 milisegundos y tomamos 12 milisegundos aleatoriamente. Luego, este modela el enable de un contador ascendente que cuenta hasta 2. Dependiendo de su salida cell, nos activa para mostrar unidades, decenas y centenas, con las salidas AND y SEC. Es decir, si su salida es 0, nos activa para que aparezcan las unidades en el display.
Si es 1, las decenas, y si es 2, las centenas. Estos fueron los módulos que llamamos al top para la programación del medidor de distancia. Muchas gracias.